Estén aquí. Gracias, Juan Carlos, a todo tu equipazo por la invitación, a todos los queridos amigos que están aquí. Debido al título de mi ponencia, tengo que empezar con una especie de gesto del tipo, te mentí, no tengo Netflix, y ahí está la cama, porque voy a defender 5 tesis. Por ejemplo, dentro de la salud mental, la primera tesis va a ser: no hay tal cosa como la salud mental. Y hablando de una deuda a salvar, la quinta tesis va a ser: el suplemento de la violencia es el amor, y por lo tanto toda deuda, toda culpa es superada en una figura de nueva masculinidad que quiero proponer, como y que he denominado el padre del mundo. Entonces, las 5 tesis a defender tienen que ver, como les decía, la primera: no hay tal cosa como salud mental. 2, la forma que toma el mandato en la contemporaneidad no es restrictiva, sino que tiene que ver con la obligación de gozar. La tercera tesis, que tiene mucho que ver con la segunda: vivimos una época del declive del padre, y que va a desembocar en la cuarta posición, que es: toda violencia masculina es producto de la impotencia, para precisamente lograr este ejercicio psicoanalítico de convertir la impotencia en lo imposible, y precisamente poder trascender este estado de violencia. Bien, número 1, no hay tal cosa como salud mental. En realidad la violencia empieza desde que tenemos distinciones como lo normal y lo patológico, y desde que alguien se arroga el derecho del amo a decir: esto está bien, esto está mal, hay cierta normatividad, hay que seguir estos estereotipos, el deseo tiene que ir por este lado, por acá no. Y eso es precisamente lo que se hace con los diagnósticos, con las lógicas normativas, universitarias, y que tienen que ver con el poder, como este tipo de manuales, como el DSM-5, que son simplemente para clasificar y controlar a los sujetos. Se les pone la etiqueta, se les da así una identidad, y de ese modo se va a operar a partir de medicamentos. Y en este sentido, mucho de la psiquiatría tiene que ver con esta disciplina, este poder de control, y además con una lógica como el drug dealer, ¿no? Sé lo que tienes y entonces ya puedo medicarte e incidir. En este sentido, el psicoanálisis parte más bien de una dinámica de escucha que está atenta a la singularidad, al caso por caso, sin que haya ninguna primacía de la teoría. Y entonces no nos va a importar tanto la cuestión de la salud o de la cura en el sentido médico, que tiene que ver con extirpar los síntomas, sino que más bien sabemos que el síntoma es una posición existencial, cómo es que cada subjetividad resuelve ahí como puede sus propios problemas, sus dilemas existenciales en torno a la pulsión. Y entonces no puede haber desaparición del síntoma, sino en buena medida un aceptar y gozarlo, sublimarlo. Y entonces la intervención analítica no tiene que ver con un devolver la salud, estos estados utópicos, ideales, que más bien precisamente son causantes de violencia, sino de liberar la pulsión de tal modo que lleguemos a un modo de existencia menos tonto y un poco más agradable, en donde podemos ser más funcionales en el trabajo y en el amor, y sobre todo en el amor, porque para trabajar se necesita amar el trabajo. En este sentido, lo que he emprendido es una especie de psicoanálisis de los testimonios de varios criminales, sobre todo narcotraficantes en México,
y cómo se articula su discurso a partir de ciertas carencias, ¿no? Y esto me lleva a la segunda tesis, que es la del declive del padre. Esto es una cuestión que está sucediendo universalmente, pero digamos que en el primer mundo, hasta hace poco, hasta la guerra de Ucrania, en donde parece que ya entra en crisis económica, en el primer mundo se veía como huérfanos que al menos están disfrutando la herencia del padre rico, y que entonces queda este mandato del consumo, del gozo, un consumismo desmesurado, que ha provocado la envidia de todas las demás regiones del mundo. Aquí Alain Badiou tiene la tesis de que hay un deseo de Occidente. Yo no se la compro porque no es un deseo de Occidente concreto, es decir, no se desea su religión, no se desean sus prácticas, la gente sigue arraigada en sus propias costumbres, pero sí hay un deseo del consumismo, ¿no?, que tiene que ver con esta tercera tesis del mandato goza y un superyo irrestricto. Algo que es común en el discurso de los narcotraficantes es: vengo de una familia en la que o no había padre, o mi padre me golpeaba y golpeaba a toda la familia, lo cual crea todas las fantasías de venganza cuando hay violencia, de crecer precisamente para ocupar este lugar, pero hay también la impotencia de ocupar ese lugar. Se considera mucho que con riqueza, con autos, resolviendo el problema económico, es la figura, se cumple con la figura del padre, se colma, y en realidad lo que sucede es lo contrario, es poner a su propia familia en situación de vulnerabilidad, y lo que dicen los testimonios es: no la puedo proteger y ni siquiera puedo verla, ¿no? Y conozco varios casos en donde por romper esta cuestión y ver a la familia en Navidad, acaban siendo todos asesinados. Y entonces la idea es que se puede cumplir con esta figura paterna a partir del poder económico y de este goce irrestricto, porque estamos pasando de una figura del yo, como era tradicionalmente restrictiva: no hagas esto, es el no todo. Hay cuestiones que están prohibidas, sin embargo la prohibición siempre habría un campo de acción también, ¿no? Como sabemos desde Spinoza, toda determinación es una negación, pero también toda negación es una determinación. Entonces la negación habría ciertos campos de acción posibles que orientan a las diferentes subjetividades. Y entonces, primera prohibición clásica del psicoanálisis freudiano: no puedes con tu madre, no se puede gozar de todas las mujeres, pero eso preparaba la subjetividad hacia la consecución del amor en el futuro, de la pareja. Y hoy en día se ha cambiado con este consumismo y sin versión paterna al goza. Ya tienes que estar gozando a cada momento, la culpa de no poder hacerlo, de no poder seguir consumiendo, que en sociedades del llamado tercer mundo, periféricas más pobres, tiene cariz muy violento y muy trágico, porque entonces se trata de hacer literalmente cualquier cosa para poder conseguir dinero y poder cumplir este mandato. Porque veamos, el padre tradicional era: esto está prohibido, y como era la lógica del no todo, había que conformarse con lo que uno podía dar. Y si hay frijolitos y tortillas, ni modo, a ver qué se hace, ¿no? Tenemos ese campo de acción. Pero hoy en día los padres, lo podemos observar en toda la sociedad, si no le están comprando a los hijos el Nintendo más nuevo, o el PlayStation, o celulares, tabletas, hay un sentimiento de culpa, precisamente de deuda, de los mismos padres. Y entonces estamos bajo un mandato que es incumplible, pero que siempre está la ilusión de que hay un sujeto que goza, que al menos disfruta,
Y entonces es esta promesa que se ha vuelto tan lugar común en esta cuestión de la violencia del narco, de más vale 3 años como rey, como es el corrido, que 30 como buey, en el que dice, bueno, voy a poder cumplir esta cuestión del mandato del gozo, aunque sea por poco tiempo y aunque sea a costa de la vida, lo cual así funcionamos estructuralmente, ¿no? Ya decía Heráclito que los deseos del alma se pagan con el alma misma. ¿A qué nos lleva esto? A la cuarta tesis, que es: toda violencia masculina es producto de la impotencia, ¿no? Contrariamente a lo que uno podría pensar, de que la violencia es una afirmación de la fuerza, en realidad se trata de pasaje al acto cuando ya no hay fuerza, cuando la propia figura de autoridad se ve excedida. No sé si vieron Juego de Tronos, que había este personaje del rey de Joffrey, y que se ponía como que Histeriquito era muy joven, y era: me tienes que hacer caso porque yo soy el rey. Y un día su tío, que sabía de política, le dice: es que un rey que dice que es un rey es precisamente cuando se descoloca del lugar del rey, ¿no? Y a nosotros nos pasa, ¿no? Que vemos muchos profesores, si alguna vez tuvimos que decir: es que yo soy el profesor y me hacen caso, pues es cuando estamos totalmente descolocados del lugar del profesor, y viene el pasaje al acto. Y eso es lo que sucedió, incluso creo que puede explicar las violencias de los totalitarismos. En realidad, cuando se hizo más álgida la persecución y exterminio de judíos por parte del nazismo, o de más violencia en los procesos de socialismo real, era precisamente porque lo que se daban cuenta tanto fascistas como comunistas es que no estaban cambiando nada, y era una respuesta a la impotencia. Es más, que ya estaban perdiendo. Es incluso una cuestión de ya lidiar con la irracionalidad, ¿no? Uno ve la historia del Holocausto y dice: bueno, ¿por qué están desviando tantos recursos de dinero, de logística, de esfuerzo, cuando tienen 3 frentes abiertos en toda Europa? Y en realidad esto era porque a ver si matando encontramos algo de lo real, ¿no? Y lo mismo con el proyecto socialista. En los momentos en que hubo más violencia era porque no estaban cambiando nada, porque en realidad se daban cuenta que a pesar de todos los esfuerzos, el capitalismo seguía ahí, vivito, coleando, persistiendo. Y entonces era: bueno, pues a ver si ya reestructurando todo desde las cenizas, como era el sueño, podemos alcanzar un cambio. Y eso es precisamente también lo que sucede en las dinámicas de violencia que estamos viviendo en México. Vengo de una ponencia sobre el culiacanazo, y increíble cómo las tesis que estoy manejando se ven en ese fenómeno. Por un lado, lo que nos contaban era que la gente reaccionó como que pues ya no hay padre, ¿no? Que creíamos que el narco nos cuidaba, que ponía cierto orden, y resulta que no. El gobierno también se ve superado, se ve excedido, y entonces viene esta cuestión del desamparo, que acaba siendo el pasaje al acto hacia lo violento, y que creo que es la lógica también en los testimonios. En los testimonios viene la violencia cuando lo que pasa es que no hay control, o de la propia banda o de las bandas rivales, y entonces ahí es cuando viene todo el descontrol y la violencia se viene a intensificar. Y entonces paso a lo que sería mi quinta tesis y como la conclusión: esta cuestión de el suplemento de la violencia es el amor. ¿Por qué? Porque, según Lacan, amar es dar algo que no se tiene a quien no es. Y entonces aquí sí viene una propuesta de nueva masculinidad que tiene que ver con aceptar la falta, la desnudez, una nueva figura del padre, que lo llaman el padre desnudo porque, no sé si recuerdan en el Génesis, un pasaje en el que Noé se pone borrachísimo y estaba desnudo, y un hijo se burla de él, y ese hijo es maldito, como se podrán imaginar, y entonces llegan los
los dos menores dicen, no, papá, ahorita te tapamos con una cobija. Y la idea la idea de la Biblia es que hay que tapar al padre, que tenemos que hacer caso omiso de la falta. Y hoy en día creo que más bien de lo que se trata es una figura del padre que pueda amar de tal modo que también encarne la ley, que no le tenga miedo a la desnudez. Un Noé que diga, pues es que si estoy desnudo, si estoy borracho, si soy impotente, pero es lo único que tenemos. Y entonces es ahí cuando a la masculinidad se abre la posibilidad de amar, porque estando seguro puede precisamente adoptar el ridículo de poder amar. Y eso es muy difícil para nosotros, no lo estamos aceptando, pero solamente quien está seguro de su hombría es capaz de pedir perdón, amar y entregarse al bienestar de los demás, a esta cuestión de poder trabajar y de amar de un modo menos tonto, menos sufriente. Muchas gracias.